Vamos ahora al mercado de la mano de nuestra siguiente invitada. Vamos a analizar cuáles son las condiciones del mercado y cuáles son las oportunidades de inversión de la mano de Salmon Mundi Capital. Nos acompaña Marta Escribano. Muy buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Marta, ¿cómo veis el mercado desde vuestra visión, ¿no?, en este momento? Pues a ver, creemos que esta última semana hay cosas bastante relevantes que han pasado, ¿no? O sea, quizá mencionar, por ejemplo, ayer, ¿no?, el Banco Central Europeo, que es verdad que pues, fueron más optimistas, pero la realidad es que ni siquiera pronunciaron la palabra tapering, ¿no? O sea, quizá la prensa se ha quedado más con el titular pues, de crecimiento, pero hay que pensar que nos hablaban que incluso iban a hacer, iban a seguir efectuando compras, pero que incluso esas compras iban a ser superiores a las del primer trimestre, ¿no? O sea, si en el primer trimestre habían comprado 62 billones, ya de hecho en el segundo trimestre compraron 80 billones de euros y pues van a continuar así, ¿no? Otro dato interesante, por ejemplo, de esta semana, pues ha sido el dato de inflación de Estados Unidos, ¿no? O sea, se esperaba un 4,7% y sin embargo, pues en mayo ha sido un 5%, ¿no? Esto, pues claro, implica ya que son los mayores niveles de crecimiento del IPC desde agosto del año 2008. Y claro, una inflación alta, pues para el gobierno le viene bien porque puede reducir esa cantidad de deuda tan abundante que tienen, pero sin embargo para las familias o para los ahorradores, pues no es una buena noticia, ¿no? Y otra noticia que es verdad que creemos que ha pasado más desapercibida, pero que para nosotros es importante y creemos que además es de bastante gravedad, es Evergrande, ¿no? Evergrande es el segundo promotor chino, el segundo mayor, y tiene actualmente una deuda de más de 100 billones, ¿no? Y ya hay dudas en el mercado de que tenga capacidad de pago, ¿no? De hecho, los bonos de esta compañía, pues en lo poco que llevamos de mes, han caído un 15%, ¿no? Y esta noticia, como digo, pues ha pasado desapercibida, pero creemos que también ha sido importante. Dentro de lo que decíamos, ¿no?, de cómo está el mercado, cómo está el contexto actual, la palabra inflación sigue dominando, ¿no?, la escena, Marta. ¿Cómo creéis vosotros que van a seguir evolucionando los precios? Por un lado tenemos dos regiones diferentes, ¿no? En Estados Unidos, claramente con un 5% ya hay muchas voces que dicen, ojo, que igual esto no es transitorio, mientras que hay voces que nos dicen que si hay crecimiento no hay que temer, ¿no?, a estos precios. Y bueno, por otro lado, en el contexto europeo, ayer proyectaba para este año Christine Lagarde un 1,9%. En cualquier caso, bueno, pues insistía de nuevo, ¿no?, en lo transitorio de los precios. ¿Cómo veis estas tendencias y estos debates? Pues a ver, el problema es que nosotros creemos que si la inflación salta podría hacer bastante daño al mercado, ¿no? De hecho, GMO decía que probablemente el mayor riesgo que afronta ahora el mercado en general pues es que salte una inflación, ¿no? Porque probablemente las carteras no están preparadas para ello. O sea, si una inflación hace bastante daño a los activos tradicionales, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, pues en la renta fija o en la renta variable. O sea, en la renta fija, imaginemos pues una inflación eso del 4 o 5%, pues con la rentabilidad que tienen actualmente los bonos, pues creemos que es un activo al que le podría hacer mucho daño la inflación, ¿no? Y luego, renta variable, pues es verdad que según determinados niveles de inflación, pues también la renta variable no lo hace bien, ¿no? Históricamente, de hecho, en niveles entre el 4,5 o superior, para la renta variable no ha sido bueno, ¿no? Por ejemplo, una forma siempre de mirar épocas de inflación, pues es mirar, por ejemplo, los años 70, ¿no? Y ahí pudimos ver, pues, cómo las compañías de materias primas o el oro sí que te protegieron, sin embargo, pues la renta fija y la renta variable no se comportaron bien, ¿no? De hecho, en los años 70, pues en ese momento que pasó de estar controlada la inflación a no estar controlada, el mercado cayó en torno a un 50%. Y sin embargo, pues en esa década materias primas llegaron a multiplicar creo que por 8 y el oro llegó a multiplicar casi por 15, ¿no? O sea, nosotros desde luego creemos que debido a las políticas monetarias tan agresivas que ha habido, al final pues probablemente se va a crear inflación, ¿no? De hecho, es que a los gobiernos les interesa porque cómo van a ser capaces de quitarse tal cantidad de deuda que tienen, ¿no? Y de hecho, pues históricamente es lo que han utilizado los gobiernos para quitársela, ¿no? Entonces, en el fondo es lo que dice mucha gente, ¿no? Al final la inflación es un impuesto que no pasa por el Parlamento, entonces para el gobernante es siempre una vía más fácil
Pero es verdad que, como todos sabemos, porque o sea, hay países actualmente que tienen inflaciones grandes, pues para las familias o para los ahorradores no es bueno, ¿no? Y por eso, pues en Salmón queremos estar protegidos contra la inflación y creemos que en un escenario inflacionario, pues la cartera se podría comportar bien. ¿Qué recomendaciones haces para quien nos esté viendo en casa, ¿no?, y quiera protegerse precisamente en sus inversiones en este contexto de inflación? Pues a ver, nosotros en concreto le damos mucho peso a empresas que sean líderes mundiales, ¿no? Que tengan activos únicos o, por ejemplo, activos que nosotros consideramos irreplicables, ¿no? Un ejemplo podría ser, pues, en el sector de la tecnología, Samsung Electronics, ¿no? Que, por ejemplo, pues es una empresa magnífica y que además tiene un 40% de cuota de mercado en memoria DRAM, ¿no? O, por ejemplo, Philip Morris International, ¿no? Que excluyendo la compañía estatal china, pues es la líder en tabaco, entonces genera mucha caja en su negocio tradicional, que es el tabaco, pero además pues tiene muchas posibilidades de crecimiento en los productos de riesgo reducido, en los que ellos tienen pues la marca IQOS, ¿no? Y en la marca IQOS tienen en tabaco calentado un 82% de cuota de mercado. Luego, por ejemplo, también estamos viendo oportunidades en agricultura, ¿no? Es verdad que las materias primas agrícolas, pues en los últimos meses han repuntado bastante, pero es verdad que si lo miras en términos reales, pues siguen estando muy deprimidas, ¿no? Y de hecho nosotros pensamos que China pues tiene un problema estructural de que tienes prácticamente el 20% de la población del mundo, pero tiene solamente el 7% de la tierra arable, con lo cual creemos que va a ser un mayor importador a futuro. Y de hecho el año 2020 se vio, ¿no? Porque importó un 171% más de cereales y de grano. Y nosotros ahí, pues lo que estamos haciendo es que como fertilizantes, el precio de los fertilizantes y el precio de la comida va muy correlacionado, lo estamos jugando así, ¿no? De hecho, tenemos Nutrien, que es una empresa líder en fertilizantes, es el mayor productor de potasa del mundo y también tiene una muy buena posición en retail en Estados Unidos con un 21% de cuota y también tiene una muy buena posición en fertilizantes nitrogenados. Y luego, desde luego, donde nosotros estamos viendo grandes oportunidades es en mineras de oro. A nosotros es la parte de la cartera que más nos pesa porque se encuentran actualmente en un momento excelente, porque el precio del oro ha subido, pero ya se han conseguido mantener los precios, o sea, sus costes, con lo cual pues los márgenes han sido los mayores. De hecho, 2020 fue el año en el que consiguieron márgenes récord, ¿no? Y además incluso las vemos más atractivas a día de hoy que el propio oro, ¿no? O sea, el oro nos gusta mucho porque es un activo excelente en momentos de incertidumbre, pero es que las mineras de oro a día de hoy, pues si miras el índice de mineras de oro, están todavía en precios aproximadamente de los años 80, pero además si las comparas las mineras de oro contra el oro, pues las mineras de oro están en un momento más infravalorado, o sea, uno de los momentos más infravalorados que pues desde los años de 1940 aproximadamente. Y luego pues también ahí encontramos líderes mundiales como pueden ser Barrick, Newmont o Polius, que nos parecen también oportunidades excelentes a día de hoy. Dentro de pues este contexto, la próxima semana tenemos reunión, Marta, de la Reserva Federal. ¿Esperáis algún tipo de mensaje, de cambio distinto? ¿A qué vais a estar atentos, ¿no? Y sobre todo, pues para estar preparados, para seguir ajustando y teniendo en cuenta esta noticia para la cartera. Pues a ver, quizá van a hablar de tapering. O sea, es verdad que el Banco Central Europeo ayer no lo hizo, pero creemos también que una estrategia que podría tomar la Reserva Federal, pues es decir, hay cosas que le están afectando a la economía de forma pues transitoria y aplazar probablemente la decisión del tapering para las siguientes reuniones, ¿no? Creemos que eso podría ser bastante factible porque, como he dicho, creemos que a día de hoy los bancos centrales pues tienen muy difícil el hecho de hacer tapering, ¿no? De hecho, en anteriores veces lo han intentado y no lo han conseguido. Entonces, probablemente pueda ser algo así, ¿no? Como que sí que hablen de tapering, en caso de que lo hagan, pues desde luego que no lo hagan de una forma muy agresiva porque al final creemos que sigue habiendo muchos problemas en el mundo y cuando intentan hacer tapering pues no lo consiguen. Pero vamos, tenemos claro que ellos al final van a intentar sostener los mercados y lo único que creemos que no lo van a conseguir, ¿no? Igual que no lo consiguieron en el año 2000, en el año 2008. Y bueno, ellos son capaces, los bancos centrales, siempre de alargar los ciclos, pero creemos que los ciclos siguen existiendo y que desde luego en el futuro van a seguir haciéndolo. Bueno, pues a ver entonces, a partir de la semana que viene, ¿qué más noticias tenemos al respecto? Marta Escribano, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, muchas gracias. Ahora miramos